patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo oro. Podemos remontarnos a los años 40. En los años 40 Colombia tenía un problema muy fuerte, y es que los campesinos, los movimientos campesinos estaban creciendo de una forma muy acelerada debido a la inconformidad que existía frente a la concentración de la tierra y a la pobreza que vivían los campesinos, que eran totalmente marginados de todo el aparato económico. En los años 46 se presentan a elecciones Gaitán, que era un representante de la clase campesina y de los obreros en Colombia, y pierde las elecciones porque el Partido Liberal se divide. En esa condición queda, digamos, marginado del poder el Partido Liberal por parte de Gaitán, pero nunca se deja de seguir representando los intereses populares. Eso desató pues mucha violencia en el campo, y dentro de ese proceso uno de los problemas más fuertes es que precisamente en abril del 48 cae asesinado Gaitán. Entonces la muerte de Gaitán desata un proceso enorme de violencia, no solamente en Bogotá, que se dio un proceso un día que llamó el Bogotazo, precisamente, que después de la muerte de Gaitán queman e incendian prácticamente la ciudad, sino que se desata un proceso muy fuerte en todo el país. Y eso condujo más adelante a que los campesinos empiezan a organizarse en diferentes movimientos, movimientos de autodefensa campesinos, guerrillas campesinas, movimientos de guerrilla liberal en los llanos, y va entonces apareciendo cada vez grupos armados que están protestando precisamente por su inconformidad frente al problema de desigualdad, de injusticia social que ha vivido el país. De tal manera que entonces podríamos decir que ahí se desata el problema de la violencia. Esa violencia va a tener muchas manifestaciones también de odio de tipo partidista, por parte agitada pues por los dos partidos, que conducía a que se asesinaran personas simplemente por el hecho de pertenecer a uno u otro partido. Entonces esa violencia está muy matizada por una serie de problemas de ese orden, no solamente la protesta campesina por las desigualdades sociales, sino también los problemas políticos derivados de los odios que se habían creado entre ambos partidos. Azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. El esposo mío estaba trabajando en esa finca llamada Cofre, y estaban cogiendo todo café, y llegaron los bandoleros y les echaron fuego a todos, mataron a ellos dos y al otro y otros dos que la decapitaron, y las encontraron las cabezas en una vaga, una cañada. Cuando yo fui porque los rumores corrían que habían atracado esa finca y que habían muchos muertos, y eso fue en Montezuma. Y cuando iba saliendo del caserío, porque es un pueblito chiquito, estaban la tropa de aquel Pereira, soldados, estaban drogados, y fueron dos soldados conmigo, porque yo sabía dónde era la finca,
y llegamos a esa finca y por la orilla de Armenia. Y entonces me dijeron por allá seguía siga por ese camino y lo encontrarán. Y estaba eso lleno de los soldados y a las tropas de Pereira, y están allá. Y antes de llegar donde estaba mi esposo, mi hijo y el otro muchacho, estaba un cuerpo sin cabeza y llevaba como un palo de leña para fogón, seguro. Y seguimos y nos encontramos al hijo y el esposo y el otro muchacho así tendidos en el suelo sin cabezas. Tengo una experiencia del año de 1950 sobre la violencia que vivimos en esa época. Nosotros fuimos desplazados por un sector que llama entre San Isidro, Miravalles, Ribera Alta, unos linderos que nacen allí, por la chusma. Y nosotros en esa época, mi padre siendo un campesino, nosotros de poca edad, entre 8, 9, 10, 11 años, la familia de nosotros, papá, mamá, se nos avecinó una chusma en esa época. Nos llegó a la casa, que papá se les prepararon una comida, todas las cuestiones, ¿cierto? Papá, mamá les preparó comida, se atendieron y todas las cuestiones. Ellos se fueron tarde en la noche. Al otro día en la mañana nosotros nos levantamos, pues, inocentes. Cuando papá dijo, pero ¿qué pasa? Siento esto solo, el campo como solitario, como que no había personas, no había esto. Entonces empezamos a investigar. Resulta que habían hecho una matazón del vecindario por política. Habían matado unas 6, 7 familias ahí en el lindero por política. Era una chusma conservadora, y mataron al sector liberal. Bueno, despuésito, como a los 4 o 5 días, se llegó a la casa la misma chusma que existió en esa época, diciéndonos que teníamos que salirnos porque nos iban a matar. Que nosotros nos desplazamos ya para la Victoria Valle, que nos vinimos a la Victoria Valle, con lo que teníamos, mechitas, lo que teníamos encima. Nos tocó salir en la noche, despojados de todo, sin colotos, sin nada. Nosotros llegamos a la Victoria Valle completamente desorientados. Yo era la niña y yo me mantenía detrás de mi papá. Entonces, un domingo en la mañana, mi papá se levantaba y se iba a abrir su almacén, a barrer, a organizar para cuando llegara la gente. Y yo me iba detrás a jugar en un patio grande que había con unas cositas de la cocina, con ollitas, porticas, que vendían en ese tiempo vendían esas cositas así que parecían de verdad. Entonces y vajillita y todo eso. Entonces ese patio lo dividía de la calle una cerca de guadua, lo separaba de la calle. Entonces yo estaba en esas guaduitas que estaban
que era la cerca, yo colgaba las ollitas, pues las cositas de cocina. Yo solita jugaba. Entonces, cuando yo vi por ahí, por una endijita de esas, que un hombre estaba arrodillado en el piso y otro encima con un machete. Y él le decía, él así arrodillado, le decía que no lo matara. Que no lo matara, que vea, que no sé qué, que él tenía familia, que no sé qué. Y ese era como que era liberal. Y como que el que lo iba a matar o lo mató fue conservador. Entonces, el conservador mató al liberal siempre. El otro le pedía perdón, pero él de todos modos lo mató. Y yo vi eso. Entonces yo me quedé calladita, yo ni siquiera grité, no, yo me quedé muda, mirando. Entonces yo me entré y le dije a mi papá estaba organizando el almacén para poder abrir. Entonces yo entré y le dije a mi papá, un señor mató a otro señor con un machete, con una peinilla. Bueno, el machete es mohoso y la peinilla es la que brilla, ¿cierto? Bueno, yo la vi que brillaba, entonces era una peinilla. Bueno, entonces lo mató así. Entonces yo entré y le dije a mi papá, un hombre mató a otro hombre. Ahí, ¿por dónde, mija? Por ahí, le señalé por dónde. Y me dijo, mija, usted no ha visto nada, usted no sabe nada, y ni yo tampoco sé nada, quedémonos calladitos, no vaya a hablar nada. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul. Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra.